No son uno, ni dos, ni tampoco tres. Son 8 los hijos de nuestro asociado Cogranada, Germán Tamayo, quien nos contará cómo vive la paternidad con esta gran escuela y, por supuesto, sus 8 maestros de vida. Conozcámoslos. Soy Germán Tamayo, soy padre de 8 hijos, 2 hombres y 6 mujeres que acompañan y hacen feliz mi vida. Yo siempre quise ser papá, aunque tuve de pronto la inquietud de la vida vocacional sacerdotal, que uno se lo pregunta cuando niño, siempre era muy inclinado a tener una familia, a tener hijos, tener incluso bastantes hijos, precisamente porque vengo de unas familias donde todas las reuniones familiares eran con muchos primos, muchos tíos, era una cosa maravillosa y yo quería eso para mi vida, entonces siempre quise tener muchos hijos. Obviamente uno no sabe cuando niño con quién ni cómo va a ser, pero sí tenía como ese anhelo. El primer hijo siempre es toda una novedad para uno, ¿cierto? Es un impacto muy fuerte. Cuando nos dimos cuenta pues del primer embarazo, eso fue una felicidad tanto para nosotros como para la familia, y obviamente da el susto de un cambio brusco en la vida que uno va a tener. Uno nunca ha sido padre, tiene ejemplos el papá de uno, pero uno nunca lo ha vivido y como dicen por ahí, pues eso no se aprende, eso hay que aprenderlo haciéndolo. Es imposible pues uno como prepararse para ser padre, es complicado, de pronto entender algunas cosas, pero es uno ahí pues ya con los hijos donde aprende todo. Entonces sí le da uno como un poco de susto, pero es más como un susto de expectativa de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, será que voy a ser buen padre. Siempre se asusta uno un poquito, pero es maravilloso. Ay, está dormidita. ¿Y Sofía? Ay, también se durmió. ¿Y tú cómo te duermes? ¿Cómo te duermes? ¿Estás dormidita tú? Duérmete, duérmete. ¿Cómo duerme la niña? ¿Cómo duerme Isabela? Cuando nace el primer hijo y uno ya palpa pues al bebé recién nacido en los brazos, es una experiencia maravillosa, es indescriptible porque uno no alcanza a entender cómo de uno y del amor que uno tiene con su esposa haya nacido esa personita ahí tan pequeña, tan frágil. Uno ve esos deditos, esas uñitas, eso es una obra perfecta, pequeñita, maravillosa. Y uno ahí mismo se proyecta de esta persona que acaba de nacer acá, este hijo mío, a dónde va a llegar y qué tengo que hacer yo para que llegue por allá, ¿cierto? Algo pasa en uno que desde el momento que nace el primer bebé, uno escucha cada llanto, cada respiro, es más, uno se asoma cada media hora a ver si el niño está bien, y a partir de ahí uno empieza a conocer la vida nocturna, a las 2, 4 de la mañana uno levantado, ayudando a la esposa a cargar al bebé. Es un cambio de vida completo. O sea, hasta ese momento uno tiene control de su vida. En el momento que nace un hijo, ya uno pierde el control de su vida porque ya uno está girando en torno a, sobre todo en esos primeros días recién nacido, a aprender de lo que está sucediendo y a tratar de hacerlo de la mejor forma. El primer hijo es muy complicado por la falta de experiencia. Uno cree que con el segundo la cosa va a cambiar, pero no. En el segundo uno vuelve a ser primerizo por segunda vez. Uno cree que ya sabe muchas cosas, pero todavía siente que pasa algo ahí. La emoción de tener uno de estos hijos siempre va a ser la misma. O sea, cada vez es mayor de uno ver cómo se va multiplicando la alegría en el hogar, porque ya no es solamente mi alegría, ya es la alegría mía y de mis hijos, de los hijos que ven al hermanito. O sea, uno creería que tener 3 hijos es más difícil que 2, pero no. Para mí fue más difícil tener 1 o 2 que 3. A partir del tercero, los niños ya están un poquito más grandes, ya empiezan a compartir más entre ellos, ya empiezan a entender que aquí no hay una competencia entre dos por los papás, por el cariño de los papás, empiezan a entender que son una familia, ¿cierto? Como que naturalmente entre ellos empiezan a verse que son 3 hijos con 2 padres y ya entonces como que todo se calma. Y para uno también, ya ahí sí la experiencia sí ya empieza a tener más importancia, ¿cierto? Ya esa experiencia, y ya de ahí en adelante, pues, como uno dice, no, ya uno tienen que llorar mucho, pues, para uno ir a asomarse a ver qué es lo que le está pasando. O sea, hay muchas cosas que uno aprendió de los otros, pero obviamente con cada hijo siempre hay alguna experiencia nueva, algo nuevo que hay que afrontar, y eso es lo que hace que sea esto maravilloso. Realmente uno a todos los quiere con la misma intensidad,
posiblemente de diferente forma, ¿cierto? Pero que con la misma intensidad, o sea, con todo el amor los quiere uno a cada uno, pero cada uno tiene una personalidad diferente, entonces la forma en la que yo le debo hablar a uno puede que sea un poco más dura con uno que con otra, y eso no significa que sea menos o más amor, el amor es el mismo para ambos, pero ellos viendo cómo uno está atendiendo a un hermano, ayudándole a hacer una tarea, jugando con él, ellos sienten que también se están siendo amados ellos. Entonces eso le ayuda a uno a entender un poquito de que es que no es que mi amor es algo que vale 100 y entonces me toca repartir día a 10, no, ¿cierto? Es algo que es 100 en todo momento para todos. A nosotros nos han infundido un miedo a los hijos que no sabemos de dónde viene. Naturalmente una persona nace y como que la educan para que le dé miedo a tener hijos. Si usted pone a pensar, ¿por qué le tiene miedo a los hijos? La gente no sabe explicártelo. Porque te trata de explicar un montón de cosas que no ha vivido, o sea, porque es durísimo, pero es que vos cómo vas a saber si es durísimo, si es complicado, si toca trasnochar, si nunca lo has hecho, ¿cierto? Es como si a mí me dijeran qué tan difícil es hacer X trabajo, pues yo no lo puedo juzgar si nunca lo he hecho. Entonces lo que la gente, digamos que de alguna forma ha sido como educada, no sé, por la misma sociedad, por el mismo entorno, por la misma sociedad de consumo, en fin, de ver de una como que los hijos son algo que debemos evitar al máximo y que si están es un obstáculo para nuestra felicidad y que si tengo máximo uno, listo, entonces digamos que lo primero fue que yo no crecí con esos prejuicios, yo dije, pues si es tan difícil, yo quiero vivir, qué tan difícil es, ¿cierto? Y la verdad me he dado cuenta que no es fácil, pero tampoco es pues la cosa más aterradora del mundo. Obviamente hay unos retos económicos, retos digamos en la educación, en la formación, hay unos retos familiares, unos retos en cuanto a mi diversión, mi tiempo libre. Entonces, obviamente hay que afrontarlos. En nuestro caso, mi esposa y yo queríamos tener una familia numerosa, incluso recién casados decíamos, vamos a tener 8 hijos. A veces hablamos de la felicidad y la gente que tiene hijos dice, mi felicidad son mis hijos, pero no quiero tener más. Entonces es como un contrasentido, venga, si tu felicidad es los hijos y todo gira en torno a tus hijos, ¿por qué eso que supuestamente buscamos como la felicidad no lo queremos? Yo lo que trato es mostrar con el ejemplo de que yo con 8 hijos, siendo empleado, habiendo escalado laboralmente, pero trabajando, soy una persona feliz, que disfruto a mis hijos, que gozo de ellos, que vivimos tranquilos. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Hay unos retos tremendos, claro, pero el Señor nos ha dado a nosotros también unos medios para saber superar esos retos y la satisfacción que se tiene en la medida que uno va avanzando en esos retos, ver que sus hijos entraron a estudiar, se graduaron, están haciendo cosas muy buenas y las ventajas que tienen que ellos tengan muchos hermanos, eso es incomparable. Digamos que nuestra labor, uno siempre está pensando, yo tengo que enseñarle a mi hijo a hacer muchas cosas, pero realmente cuando uno empieza en esta labor de padre, uno también está aprendiendo constantemente. Primero aprendiendo a ser padre, pero no solamente a ser padre, a cada vez ser más persona. Porque ante los hijos uno tiene unos retos que normalmente no tiene. Entonces los hijos han sido para mí realmente, más que yo enseñarles a ellos, ellos me han enseñado mucho para la vida. Y entre ellos también, naturalmente, están obteniendo todas estas habilidades que el mundo de hoy está exigiendo. O sea, para ellos ya naturalmente más adelante va a ser muy fácil trabajar en equipo, tomar decisiones en equipo, trabajar para distribuir recursos limitados, o sea, un montón de exigencias que hoy el mundo nos piden, ellos hoy la viven en su cotidianidad. La paternidad para mí tiene un significado incluso trascendental. Para mí la paternidad es la oportunidad que nos da Dios para llevar un alma nueva a la cual le hemos dado vida, para llevarla al cielo. Y eso tiene muchas consecuencias en lo que debemos hacer, ¿cierto? Y es, yo como un alma que llega a mí con un montón de sueños, anhelos, que debe desarrollar, ¿cómo hago yo para llevarlo adecuadamente por ese camino del bien, sin entorpecer lo que esa persona quiere ser en su vida, ¿cierto? Entonces, digamos que es esa responsabilidad que Dios nos dio para poder acompañar a estas personas, a estos hijos, a estas almas, a que logren desarrollarse completamente, alcanzar la mayor felicidad en esta tierra, pero pensando siempre como en esa trascendencia del cielo.